quiero preguntarte algo y te pido que no respondas rápido. ¿Cuántas veces has terminado una relación o has querido terminarla? Y lo primero que apareció no fue voy a estar bien, sino voy a estar sola. ¿Cuántas veces te has quedado en una relación que ya sabías que no funcionaba, no porque él te hiciera feliz, sino porque la idea de no tener a nadie te resultaba insoportable? ¿Cuántas veces has saltado de una relación directamente a otra sin darte espacio para respirar, porque el silencio entre una y otra se sentía como caer al vacío? Si algo en ti acaba de apretar, lo que vas a escuchar hoy no es sobre dependencia emocional, es sobre algo más viejo, más enterrado, más primario, es sobre el miedo a estar sola. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, una diferencia que muy pocas personas te han explicado con claridad. Y esa diferencia, cuando la ves por primera vez, lo cambia absolutamente todo. Nuestra historia de hoy. Preferí sufrir antes que estar sola. Como el miedo a la soledad se disfrazó de amor y tomó el control de tu vida, escrita por Isabela Olmos, de Libros para Mujeres. Parte 1. Francisca tiene 48 años y odia los domingos con una intensidad que a veces la asusta a ella misma. No siempre fue así. Hubo una época en que los domingos eran su día favorito de la semana. José cocinaba. Las niñas corrían por la casa. Camila siempre terminaba derramando algo y Valentina siempre terminaba culpando a Camila. Había ruido, había vida, había una energía en ese apartamento que lo llenaba todo. Ahora Camila tiene 25 años, vive en Medellín con su esposo y su bebé. Valentina tiene 22, está terminando su carrera en Bogotá y viene a casa en Navidad y a veces en Semana Santa, si los compromisos del año no se lo impiden. Y José se fue hace 11 meses. Fue una separación que Francisca misma pidió, porque ya sabía, porque llevaba años sabiendo, porque la relación hacía mucho que no era una relación, era una costumbre. Dos personas compartiendo un espacio, una cuenta bancaria y el silencio cada vez más denso de las noches. Ella lo pidió. Ella firmó los papeles. Ella fue la primera en decir que era necesario. Y sin embargo, hoy es domingo. Son las 10:47 de la mañana y Francisca lleva despierta desde las 5:30. Se levantó a las 6, preparó café, se sentó en la cocina donde antes desayunaban todos juntos y tomó el café despacio, mirando la silla vacía de Camila, la silla vacía de Valentina, la silla vacía de José. 4 sillas, una persona. Después hizo lo que hace todos los días cuando el silencio se pone demasiado pesado. Abrió el teléfono, revisó WhatsApp, le escribió a Camila: ¿cómo está el bebé? Los cheques se pusieron azules. Camila está despierta pero no contesta todavía. Tiene su propio domingo, su propio bebé, su propia vida. Abrió Instagram, hizo scroll durante 12 minutos sin ver nada. Lo cerró. Abrió Netflix, lo cerró. Abrió el grupo de WhatsApp de las amigas del trabajo. Nadie ha escrito desde el viernes. Ahora está en el sofá de la sala. El café está frío en la mesa de centro. La luz del domingo entra por las persianas que ella no ha abierto porque abrir las persianas hace el apartamento todavía más grande, todavía más vacío, todavía más silencioso. Y Francisca siente lo de siempre, ese apretón en el pecho, ese hueco en el estómago, esa sensación de que el aire no llega del todo. Ya hice la terapia, se dice. Ya sé que la relación estaba mal, ya entendí los patrones, ya leí los libros, ya sé que tengo dependencia emocional, ya lo sé. Entonces, ¿por qué sigue doliendo esto? ¿Por qué 11 meses después sigo sintiéndome así? Y la respuesta, esa mañana de domingo, llega sola. Como llegan las verdades importantes, sin anunciarse, sin pedir permiso, Francisca no extraña a José.
Entonces, ¿qué es lo que duele? Eso es lo primero que Francisca tiene que entender ese domingo, porque durante 11 meses creyó que el dolor que sentía era por José, que lo que le apretaba el pecho era su ausencia específica, su voz, su nombre. Pero en ese silencio de domingo, con el café frío y el teléfono boca abajo, Francisca se hace una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. Si José regresara mañana exactamente igual que cuando se fue, con los mismos silencios, la misma distancia, el mismo apartamento que se sentía vacío aunque él estuviera dentro, ¿estaría bien? Y la respuesta llega antes de que pueda evitarla. No, no estaría bien, porque ya lo vivió, ya estuvo ahí, y sabe que ese no era el problema. El problema no es José. El problema es el silencio cuando no hay nadie. El problema es la silla vacía. El problema es llegar a casa y que no haya ninguna presencia que la reciba. Francisca no extraña a ese hombre en particular. Francisca extraña no estar sola. ¿Entiendes la diferencia? Si extrañaras a él, el tiempo y la distancia eventualmente sanarían eso. Se procesan los recuerdos, se trabajan los patrones, se cierra el ciclo. Pero si lo que duele es la soledad en sí misma, si el pánico no es lo perdí a él, sino me quedé sola, entonces da igual quién se vaya. El dolor va a llegar igual, porque el problema no era la persona, el problema era el miedo. La dependencia emocional se aferra a una persona. El miedo a la soledad se aferra a cualquiera que aleje el silencio. Y ahí está la diferencia que lo cambia todo. Francisca llevaba 11 meses trabajando en el problema equivocado, trabajando en superar a José, cuando lo que necesitaba trabajar era el terror que sentía cada vez que el apartamento se quedaba en silencio. Ella no tenía dependencia emocional de José. Ella tenía terror a estar sola, y son cosas completamente distintas. Francisca tiene un recuerdo que durante décadas creyó que era insignificante. Tiene 7 años. Están en la casa de la abuela Consuelo para el cumpleaños de un primo. La sala está llena de tías, de primas, de niños corriendo. Y de pronto escucha desde la cocina la voz de su tía Amparo hablando con alguien en voz baja. ¿Viste a Beatriz? Pobrecita, ya tiene 42 años y sin marido. Ella misma lo espantó, muy exigente, muy complicada. ¿Ahora qué? Sola con ese apartamento. ¿Qué hace una mujer así? Y la otra voz responde también en voz baja. Ay no, qué pesar. Mejor sola que mal acompañada, dicen, pero sola, sola. Eso es otra cosa. Francisca tenía 7 años, no entendió todo, pero entendió lo importante. Estar sola era una tragedia. Estar sola era lo que les pasaba a las mujeres que habían fallado en algo. Estar sola era lo que los demás comentaban en voz baja con cara de lástima. Ese mensaje no llegó una sola vez. Llegó durante toda su infancia, su adolescencia y su vida adulta. Llegó de 1000 formas distintas. Llegó en los cuentos que le contaron de niña, donde el final feliz siempre era el mismo. La princesa encuentra a su príncipe. No existe la versión donde el final feliz es ella, sola, construyendo su propio reino. La historia siempre termina cuando llega él. Llegó en las telenovelas que su mamá ponía cada noche en la sala, donde la protagonista lloraba durante 100 capítulos hasta que el hombre, aunque fuera malo, aunque la hubiera traicionado, finalmente decidía elegirla. Y ese era el final feliz, que él la eligiera. Llegó en las preguntas que le hacían los adultos en cada reunión familiar desde los 16 años. ¿Y el novio? ¿Cuándo nos lo presentas? ¿Cuándo te casas? Nadie le preguntaba, ¿qué estás construyendo? ¿Qué sueñas para tu vida? Las preguntas siempre eran sobre el hombre que vendría, como si su vida no empezara de verdad hasta que él llegara. Llegó en los comentarios cuando su tía Lorena se divorció. ¿Y ahora qué va a hacer sola? ¿Cómo va a criar esos hijos? ¿Quién la va a ayudar? La tía Lorena
no era una mujer que había recuperado su libertad. Era una mujer que había fracasado. Llegó en la frase que su mamá le repitió de distintas maneras a lo largo de años. Una mujer sola no es respetada. Mejor mal acompañada que sola. No te hagas tan difícil, Francisca, que los hombres se asustan. Y Francisca absorbió todo eso. No porque eligiera creerlo, sino porque cuando eres niña, lo que dicen los adultos es la verdad del mundo. No tienes filtro todavía, no tienes forma de cuestionar, simplemente lo recibes y lo guardas adentro. Y ahora, 40 años después, ese mensaje que llegó cuando tenía 7 años sigue operando. Sigue activándose cada vez que el apartamento se queda en silencio, sigue apretándole el pecho cada domingo, sigue tomando decisiones por ella. No porque sea verdad, sino porque nadie le enseñó que no lo era. Parte 2. Las frases que viven dentro de ti sin que lo sepas. Con esas verdades instaladas en el cuerpo desde niña, Francisca creció y construyó su vida sobre ellas sin saberlo. Nunca las cuestionó porque nunca las vio. Estaban tan adentro que parecían parte de ella. ¿Reconoces alguna de estas frases como tuya? Sí lo dejo. ¿Quién me va a querer a esta edad? Con las marcas que tengo, con la historia que cargo. Ya estuve sola antes. Y fue horrible. No puedo volver a eso. Tal vez soy yo la del problema. Tal vez soy demasiado exigente. Mejor algo que nada. Si me quedo sola, les voy a dar lástima a mis hijas. Una mujer de mi edad, sola. Eso ya no tiene vuelta atrás. Mientras tenga a alguien, no importa tanto si ese alguien es el indicado. Esas frases no las inventaste tú, te las pusieron. Entraron en ti cuando eras tan pequeña que no tenías cómo cuestionarlas. Y ahora viven ahí, dentro de ti, operando en silencio, decidiéndote a quedarte donde no debes, empujándote a buscar otro rápido cuando uno se va, haciéndote tolerar cosas que en un estado de libertad real nunca tolerarías, no porque seas débil, no porque seas dependiente, sino porque llevas cargando un miedo que no creaste tú. Cada una de esas frases es una decisión que tomaste en algún momento, o que tomaron por ti, y que desde entonces se convirtió en ley, en realidad inamovible, en algo que simplemente es así, pero no lo es. Cuando te das cuenta de que esas frases son creencias y no verdades, algo cambia. Porque lo que es una creencia puede cuestionarse y lo que se cuestiona puede transformarse. La pregunta que lo inicia todo es simple. ¿Es esto verdad de verdad? ¿O es solo lo que aprendí que era verdad? Parte 3. ¿Dónde vive el miedo en tu cuerpo? Francisca siente el miedo a estar sola en lugares muy específicos del cuerpo, y ese domingo aprende a reconocerlos. Primero llega al plexo solar, ese punto justo debajo del pecho, encima del estómago. Ahí empieza, como un puño que aprieta desde adentro, como si algo se contrajera y no supiera cómo aflojarse. Cuando se instala de verdad, sube, llega al pecho, se convierte en peso, en presión, como si el corazón se hiciera más pequeño para caber en ese espacio apretado. A veces le acelera el pulso, a veces le cuesta respirar profundo y a veces llega a la garganta. Se convierte en nudo, en palabras que no salen, en esa sensación de que si empieza a hablar, va a llorar. Entonces, mejor no hablar. ¿Lo reconoces en ti? ¿Dónde sientes tú el miedo a estar sola? Este miedo no vive en la cabeza, no es un pensamiento que puedes cambiar con fuerza de voluntad o con afirmaciones si lo que haces es solo pensarlo. Este miedo vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en una memoria que lleva décadas ahí instalada. Y mientras el miedo solo se trabaje desde la mente, el cuerpo seguirá activando la alarma, porque el cuerpo
no escucha razones, el cuerpo responde a sensaciones. Parte 4. La herramienta que lo cambia todo. Ese domingo Francisca hace algo que nunca había hecho. En lugar de agarrar el teléfono, en lugar de poner música, en lugar de llamar a alguien para no estar con el silencio, en lugar de salir corriendo de lo que siente, se queda quieta. Deja que el silencio del domingo llegue, deja que el miedo llegue con él. Y cuando el miedo aparece, ese apretón en el plexo solar, ese peso en el pecho, Francisca no huye. Hace 3 cosas. Primero, le pone el nombre. No estoy triste, no, qué horrible me siento, sino ahí está el miedo a estar sola. Solo nombrarlo tiene un efecto inmediato. Lo que no tiene nombre vive en la sombra y crece. Lo que se nombra sale a la luz y se puede ver. Y lo que se puede ver se puede soltar. Segundo, se pregunta de dónde viene. Esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Este miedo es mío? ¿Lo construí yo con mi propia experiencia o lo recibí de alguien más? Cierra los ojos, respira. Y si al hacerse la pregunta el peso se siente, aunque sea un poco más liviano, si hay algún pequeño alivio en el cuerpo, la respuesta es no, no es tuyo. Lo descargaste, lo heredaste. Llegó de tu mamá, de tu abuela, de un linaje de mujeres que aprendieron que estar sola era peligroso, porque en su época lo era. Cuando reconoces que no es tuyo, puedes decirle con suavidad: te agradezco que hayas querido protegerme, pero ya no te necesito aquí. Te devuelvo a donde perteneces. No con rabia, no con drama, con la ligereza de quien devuelve algo que tomó prestado sin saberlo. Tercero, la práctica del amor a la energía vital. Esta es la parte que transforma todo desde adentro. Francisca pone su mano suavemente sobre el plexo solar, sobre ese lugar donde el miedo aprieta, y respira hacia ahí. Inhala despacio, exhala más lento todavía, como si con cada exhalación estuviera diciéndole al cuerpo: aquí estoy, no hay peligro real. Puedes soltar. Y mientras respira, en su mente empieza a repetir una frase, no dirigida al miedo, no dirigida a José, no dirigida a ninguna persona ni situación, dirigida a esa parte de ella que está conectada con la energía que lo crea todo, con la fuente, con la vida misma, con esa chispa de conciencia que existe dentro de cada una de nosotras y que nunca se ha ido a ningún lado, aunque el miedo intente convencernos de que estamos vacías. Te amo, te amo, te amo. No es una afirmación que se recita mecánicamente, es un reconocimiento profundo, es decirle a esa parte tuya más verdadera, más sagrada, más esencial: te veo, estás aquí, siempre has estado aquí. El miedo me hizo creer que estaba vacía, pero tú nunca te fuiste. Eres la única presencia que no me puede abandonar, eres la única compañía que siempre está. Repítelo sin prisa: te amo, te amo, te amo. Y con cada repetición observa si algo en el cuerpo se empieza a aflojar. Si la presión en el pecho baja aunque sea un poco, si la respiración se hace más fácil, no estás amando el miedo, no estás amando la soledad, estás reconectando con la parte de ti que nunca necesitó de ningún hombre, de ninguna relación, de ninguna presencia externa para ser completa, la parte de ti que siempre estuvo entera, la parte de ti que el miedo te hizo olvidar. La Francisca que sale de ese domingo no es diferente por fuera. Sigue teniendo el mismo apartamento con las 4 sillas en la cocina. Camila sigue en Medellín con su bebé. Valentina sigue en Bogotá con sus clases y sus compromisos. El café de la mañana sigue siendo para una sola persona, pero algo dentro de ella se ha movido. Ya no está corriendo del silencio, está sentada en él, y el silencio del domingo, que durante 11 meses se sintió como una amenaza, ahora se siente diferente.
no exactamente cómodo todavía, pero tampoco insoportable, como la primera vez que entras al agua fría del mar. Al principio el cuerpo se resiste, después poco a poco se habitúa y después descubres que el agua te sostiene. Francisca todavía va a tener domingos difíciles, todavía va a extrañar el ruido de cuando la casa estaba llena, todavía va a haber noches donde el apartamento se sienta demasiado grande para ella sola. Pero la diferencia es que ahora sabe la verdad. No le falta José, no le falta ningún hombre, le falta aprender a estar con ella misma. Y eso sí lo puede construir. No en un día, no porque leyó un libro o escuchó un audiolibro, sino paso a paso, domingo a domingo, respiración a respiración, hasta que un día, sin que nadie lo anuncie, llegue un domingo silencioso y Francisca se despierte, prepare su café, se siente en el sofá con las persianas abiertas y se dé cuenta de que está bien, simplemente bien, completa, entera, porque una mujer que aprendió a amar su propia compañía no mendiga presencia, la atrae. Parte 5. Una herramienta práctica para esta semana. Esta semana elige un momento, pueden ser 10 minutos, puede ser media hora, para estar en silencio sin llenar ese silencio con nada, sin teléfono, sin música, sin tele, sin ser productiva, solo tú. Y cuando el miedo llegue, y va a llegar, en lugar de huir de él, haz lo que hizo Francisca, nómbralo. Ahí está el miedo a estar sola. Pregúntate, ¿es mío este miedo o lo recibí de alguien más? Y si sientes, aunque sea un pequeño alivio al preguntarlo, devuélvelo con gratitud. Luego pon tu mano sobre el lugar del cuerpo donde lo sientes. Respira hacia ahí y en silencio, con suavidad, repite: te amo, te amo, te amo. No tienes que creerlo todavía con todo tu ser. Solo hazlo, porque lo que se practica se vuelve real. Y porque la relación más importante que vas a tener en esta vida es la que tienes contigo misma. Si esto que escuchaste hoy te llegó, si hubo algo en Francisca que reconociste como propio, si sientes que llevas años trabajando en ti y el patrón sigue ahí, es porque el trabajo que necesitas no es sobre él, es sobre ti, sobre el miedo, sobre el origen de ese miedo, sobre el cuerpo que lo guarda, sobre el linaje que lo heredó, sobre la niña que aprendió que estar sola era el peor de los destinos y sobre la mujer que hoy por fin puede elegir algo diferente. Ese camino completo está en el audiolibro. Suscríbete al canal para encontrar más historias que nombran lo que llevas años sintiendo, sin poder decirlo. Y déjame un comentario con una sola palabra. ¿Cómo se llama el miedo que cargaste hoy? Porque a veces ponerle nombre al miedo es el primer paso para soltarlo. Recuerda que soy Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Mi amor y gratitud contigo. Te veo en la próxima historia.